y así sea su nombre Gloria a Dios. glorificado. Amén. Bendito Dios del cielo, cuán grande eres tú, Señor, te alabamos, te glorificamos. Te damos gracias por levantarnos, Señor, de la nada, Señor, por levantarnos, Señor, de donde nuestras vidas estaban arrumbadas, sin Dios y sin esperanza, donde Dios del cielo buscábamos, Señor, refugio, Señor, en los hombres, en las religiones, Señor, en las cosas de este mundo, e incluso, Señor, hasta en los poderes de las tinieblas, Padre. Y Dios del cielo, nuestra vida, Señor, no recibía, Dios del cielo, todo, Señor, con un propósito, Señor, solamente de que tú fueras glorificado, de que tú eres el Salvador del mundo, tú eres el que levanta, Señor, tú eres el que da vida y vida en abundancia, bendito Dios, y por eso enviaste a Jesucristo, tu único Hijo, para levantar, para dar vida, para enseñarnos que Él es el camino, que Él es la verdad y la vida, y que Él es el buen pastor, que Él es el Salvador del mundo, que Él es la luz del mundo, y que ahora inclinamos nuestro espíritu en adoración y nuestro cuerpo en adoración a ti, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, el cual, Señor, es Dios del cielo, nuestro Salvador. Te adoramos, Señor Jesús, te adoramos, Padre Celestial, y bendito seas, Dios mío, por tu Santo Espíritu, el cual, Señor, es nuestra fortaleza, en el cual podemos conocerte y cada día, Señor, caminar delante de ti, Señor. Bendice este pueblo, Dios del cielo, bendice las congregaciones, bendito Dios, que están ahí con tu palabra, Señor. Dios del cielo, también alabando y glorificando tu nombre, bendice esas congregaciones que se abren, Señor. Dios bendito, donde tú eres glorificado y exaltado, y a cada persona, Señor, a cada hermano, seas tú, Señor, confortándole y guiándole, bendito Dios, hasta el día de tu venida, Padre del cielo. En el nombre de Jesús, por todos aquellos que nos siguen, Señor, aquellos que no te conocen, bendito Dios, sea tu Santo Espíritu, Señor, tocándoles y que puedan conocerte, Dios bendito, y puedan caminar contigo todos los días, Señor, hasta el último día de nuestra vida en la tierra. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuán grande es Gloria a el Dios. Dios del cielo, hermanos, con cada uno de nosotros. Amén. Grandes son sus maravillas. Gracias a Dios por levantarnos. Amén. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho, hermanos? Me acuerdo en estos días, hace 2-3 meses, me dio ahora sí que me hizo daño, yo creo que el sol. Hermanos, si me salieron unas manchas rojas en mis manos, y después estas se secaban y se hacían blancas, y pues ya uno con tratamientos, decía, Señor, pues sáname tú, Señor, porque pues, veo que esto no mejora, ayúdame. Y ahí están orándole al Señor, hermanos. Algunos veían mis manos también blancas. Pues, hermanos, se leía, dice, ya te estás pelando, polvo. Pero gracias a Dios, hermanos, por sus misericordias. Amén. Ya mis manos, hermanos, volvieron a agarrar su color. Aleluya. Y ya no tengo esas manchas rojas, hermanos. Gracias a Dios por sanarnos, por bendecir esos medicamentos que Dios le pone a los Amén. hombres en la sabiduría que Dios les ha dado. Y hermanos, pues yo me afligía también, pero grande es el Señor, que es nuestra fortaleza. Amén. Y ya, hermanos, pues mis manos están quietitas, morenitas de nuevo. Dios me ha sanado mis manos. Aleluya. Ya el sol ya no me daña, hermano, ya puedo andar ahí con mis manos en el sol, hermano. Es fuerte el calor, pero ya no como en esos días, no podía ni consentir la luz del sol, hermanos. La verdad que era algo pesado para mí salir, pero gracias a Dios que su misericordia es grande. Dios sana, hermanos, Dios sana. Dios, hermanos, nos enseña que tengamos fe en Él, siempre pedirle, rogarle. Sobre que al principio no vemos nada, pero si seguimos orando y le seguimos clamando en su misericordia y en su propósito, Él nos ayuda, hermanos. Y la verdad que Él es bueno, hermanos. ¿Qué haríamos sin la fidelidad del Señor? Creo que nada haríamos nosotros, pero porque su fidelidad es grande. Amén. Estamos, Gloria a Dios. porque Dios es fiel y qué bueno que Él es nuestro sanador, hermanos, para honra y gloria de su nombre. Amén. Que Dios siga fortaleciendo, claro que sí, nuestros cuerpos y nuestros corazones. También, hermanos, pues seguir orando por todos nosotros, por la programación que llevamos en internet, de radio, hermanos. No dejemos de orar. Ya los días martes ya no vamos a estar orando aquí, hermanos. Ya nos dieron otras 2 horas
Así que pues tenemos que incrementar nuestros devocionales en oración. Ahora sí que los martes más temprano en nuestros hogares. Y hermanos, ya los martes también van a poder escuchar por internet la programación, igualmente de 4 a 6, como también los viernes. Ya hay más trabajo para todos nosotros, pero sobre todo busquemos el rostro del Señor, que Él es el que abre puertas y también las cierra, hermanos, y en todo ello nos da su bendición y su dirección. También el hermano Celestino pues va a andar ahí con sus bocinas ya los martes en algunos otros lugares, llevando el valor, hermanos, de la palabra de Dios, y que solo en Jesucristo, hermanos, está la salvación. Así que esta es una bendición muy grande, hermanos, y así que tenemos la oportunidad de seguir escuchando los días martes la programación de Esfuérzate y Sé Valiente, hermanos, de 4 a 6, como también los viernes. Gracias a Dios. Y pues esto es más bendición porque estamos en oración y vamos a seguir orando y pidiéndole a Dios su gracia y que Él sea glorificado. Amén. Por eso tenemos mucho por qué orar, hermanos, y más cosas. Vamos a ver la escritura, hermanos, acerca del valor del Evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿Cuánto encierra todo esto para nosotros? Algo tan grande, tan impresionante, que cuando lo vemos nos quedamos totalmente maravillados, totalmente, hermanos, estremecidos nuestro corazón, y nos damos cuenta que qué bueno es adorar a nuestro Señor Jesucristo y rendirnos ante sus pies por proyectar, por enseñarnos el Evangelio que nos ha dado vida, el Evangelio que nos ha rescatado, el Evangelio que nos ha dado luz y entendimiento, hermanos, el Evangelio con el cual hemos sido salvos, hermanos, en el cual ahora estamos contentos y agradecidos, porque el Evangelio es poder de Dios, hermanos, porque llevar la palabra de Dios es, hermanos, libertad para toda la persona a través del Evangelio, y que sepa y que podamos saber que en el Evangelio de Cristo, hermanos, está la salvación y la manera de mantenernos firmes en ese Evangelio que hemos recibido. En el libro de Romanos vamos a ver parte de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. En Romanos capítulo 1, cuando cada uno de los apóstoles empezaba a relatar los evangelios, ya sea Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hermanos, fue en una época donde era algo tan difícil, hermanos, también llevar el evangelio, porque había pueblos, lugares donde la gente estaba saturada, hermanos, de pensamientos, de ideas, hermanos, totalmente, hermanos, no conocían el Evangelio, no conocían la obra de Dios en Jesucristo. Y cuando ellos empiezan a anunciar el Evangelio, y también cuando llegan a estar escritos los Evangelios, pues causan, hermanos, una gran revolución tan grande, hermanos, algo tan grande donde Dios es glorificado a tal grado, hermanos, que lo que está llevando el mensaje de Jesús y los Evangelios es la enseñanza y el gran poder de Dios en Jesucristo para traer paz, para traer fortaleza, para traer salud a los corazones, a los cuerpos de todas las personas a través del mensaje de Jesucristo. Y eso, hermanos, hacía o transmitía que toda persona que creía, vemos los testimonios, que creía en la hechicería, se volviera al Evangelio de Jesucristo. Toda aquella persona, hermanos, que tenía problemas, volteara sus ojos a Jesucristo. Toda la persona que tenía otras creencias, que estaba inclinada a la idolatría, hermanos, con el poder del Evangelio, pudiese voltear sus ojos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en ese Evangelio, en ese mensaje que se llevaba a cabo y que presentaban, hermanos, la persona pudiese tener esa revelación de lo alto y pudiera recibir a Jesucristo en su corazón y vivir para Él y entregarse para Él, porque en Jesucristo está todo aquello que el hombre necesita. Todo lo que nosotros necesitamos se encuentra, hermanos, en la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas y para toda la persona
hermanos, lo que la persona necesita se encuentra en la persona de Jesucristo, porque Jesucristo tiene todo el poder, porque Jesucristo, hermanos, ha vencido la muerte, porque Jesucristo ha resucitado y nos ha enseñado el valor de su evangelio, y que en Jesucristo está esa verdad que nosotros hoy abrazamos, y en Jesucristo está esa verdad que la gente necesita para poder caminar todos los días de su vida sobre la tierra. Por eso el evangelio, hermanos, es el poder de Dios en el cual nuestra confianza y nuestra fe empieza a fortalecerse cada día más en el Señor Jesucristo y en sus palabras. Romanos capítulo 1, 16, dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Con qué objetivo? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Y dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bendito sea Dios, hermanos, por estas palabras. Aleluya. Cuando nosotros las vemos, la verdad que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es poder para salvación, para salud, para esperanza, para fortaleza, para que nuestras vidas tengan, hermanos, libertad en Cristo Jesús recibida por su evangelio. Vamos a ver, hermanos, en el evangelio de Marcos, y vamos a ver en el libro de Hechos. Antes de ver Marcos, vamos a ver Hechos, el evangelio, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo anunciaba, y que se anuncia, hermanos, es poder de Dios, porque Dios es glorificado en las necesidades de las personas, en los corazones de las personas, y enseñarnos que solamente el camino y la respuesta es Jesucristo en su palabra en nuestras vidas. ¿Qué dice en Hechos de los Apóstoles acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo? Todos los ojos, o todos nuestros ojos, cuando estaban alejados de Dios y se nos es anunciado el evangelio de Jesucristo, hermanos, vienen a tomar la atención tan debida y tan importante que es cuando el evangelio hace efecto en nuestros corazones y nos muestra que no hay más a quien seguir, que no hay esperanza en ninguna otra cosa en la tierra más que en Jesucristo. El Señor revelándonos a su Hijo en nuestros corazones para que nosotros pudiésemos palpar y disfrutar la libertad que viene de parte de Dios en su Espíritu Santo, y nosotros gozarnos y saber que hay una esperanza viva, y saber que nuestras vidas tienen, hermanos, ahora una dirección, y que nuestras vidas pueden ser transformadas y cambiadas por el poder del evangelio. Ahora nuestras vidas tienen la esperanza y la vida de Jesucristo para nosotros y para todo aquel que cree y para todo aquel que oye. Muchas veces nosotros queremos conformarnos y pensar, hermanos, porque no alcanzamos a creer el gran poder de Dios y la obra de Dios, y porque a lo mejor nunca nos lo han enseñado, y pensamos que nuestro destino es vivir en el pecado, sin felicidad, sin alegría, con una carga de opresión, con una carga de soledad, con aquel pasado que uno vive, pensando que pues si nos tocó ser borrachos, maldicientes o llenos de pecados, pues aceptar esa opresión, aceptar ese destino, hermanos. Pero eso puede ser cambiado, y fue cambiado por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque el evangelio de Dios vino a darnos libertad, a enseñarnos que, hermanos, lo que el enemigo, hermanos, vino a destruir, lo que el enemigo viene, hermanos, a robar, hermanos, Jesucristo vino a transformarlo y vino a darnos vida y vida en abundancia, y enseñarnos que nuestras vidas no están derrotadas, que nuestras vidas no merecen estar en un hoyo, que nuestras
vidas no merecen estar en la opresión y en la soledad, sino en los brazos de nuestro Señor y Salvador a través de su Evangelio, a creer en Él a través de la fe, hermanos. Por eso el Evangelio, estas palabras, estas enseñanzas que uno empieza a leer y a ver, traen libertad en nuestro espíritu y uno se da cuenta que Jesucristo es la felicidad más grande en nuestras vidas, y en medio de nuestros problemas saber que Jesucristo es nuestro ayudador y nuestro Señor. Amén. Dice así en Hechos 10. Por eso, hermanos, el Evangelio vino, hermanos. Por eso, como dice en Juan 1, dice que, hermanos, que las tinieblas no pudieron prevalecer, hermanos, contra la luz, hermanos, sino más bien, hermanos, que la luz resplandeció en medio de la oscuridad. Los poderes de las tinieblas no pudieron, hermanos, permanecer y prevalecer, hermanos, cuando la luz fue manifestada, y así que el Hijo de Dios se manifestó, hermanos, y los poderes de las tinieblas se debilitaron, perdieron totalmente su fuerza, hermanos, su autoridad sobre los hombres, porque Jesucristo había venido y Jesucristo vino a libertar, hermanos. Dice así en Hechos 10, 34. Amén. Acerca de lo que es el Evangelio y la obra de nuestro Señor Jesús. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces en el 36 empieza a enseñarnos la obra de nuestro Señor Jesús. Jesús vino a hacer toda la obra en la tierra en un amor tan claro, tan importante. Dios en sus evangelios, Jesús nos muestra, hermanos, en esos evangelios el gran poder de Dios, y Dios nos muestra ese amor, hermanos, trayendo bendición a todas las personas. Dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y empieza a mostrarnos qué era lo que se había divulgado y qué era lo que se empezaba a hacer. Jesús empieza a anunciar el evangelio de paz. Y efectivamente, hermanos, donde no había paz, hermanos, había conflictos, había, hermanos, ahora sí que momentos destructivos, y no había paz, no había felicidad, no había tranquilidad por la manera en que se vivía y la manera en que uno estaba atado a los poderes de las tinieblas y a muchas cosas que pasaban en los cuerpos y en los corazones. La gente, hermanos, como si estuviera destinada a sufrir y a padecer por causa de la maldad y por causa de las enfermedades, por causa, hermanos, de las cosas que había, hermanos, en la vida, como si el hombre estuviera destinado a perecer en esa situación. Por eso el Señor Jesús empieza a mostrarnos que Él anunciaba las buenas nuevas de la paz que salían de Él, de parte de Dios, para bendecir a todo el pueblo, haciéndoles bien a través del Evangelio de la paz, y se transmitía en sus vidas y en sus corazones. Porque nos dice en el versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Ahí, hermanos, empieza esa obra maravillosa, ese ministerio donde empieza a trabajar nuestro Señor Jesucristo, empieza el Dios del cielo a moverse, empieza, hermanos, el Evangelio a anunciarse, hermanos, y los poderes de las tinieblas, hermanos, el poder del enemigo, hermanos, empieza a perder su fuerza. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hermanos, y sí,
cómo es que Dios vino a dar libertad a los cautivos, cómo es que Él vino a anunciar el año favorable del Señor, cómo es que Él vino a dar vista a los ciegos, vino, hermanos, a sanar los corazones, hermanos, y como dice aquí, hermanos, a liberar, hermanos, y a sanar a los oprimidos por el diablo. Hermanos, el Dios del cielo vino a enseñarnos todas estas maravillas, y esas maravillas son plasmadas ahora en nuestros corazones, porque vemos cómo es que Dios nos ha libertado, cómo es que Dios nos ha sacado, hermanos, de la esclavitud, donde no éramos libres, donde no teníamos libertad, sino que vivíamos oprimidos, y efectivamente a la voluntad de Satanás, guiándonos en el pecado, guiándonos en desobediencia, guiándonos, hermanos, en cada día, robándonos, hermanos, la felicidad, destruyendo los matrimonios, destruyendo nuestras vidas, hermanos. Pero llega el poder del Evangelio y nos da la libertad para poder vivir en libertad, disfrutar el matrimonio, disfrutar la familia, disfrutar una relación, hermanos, con Dios, disfrutar, hermanos, de la vida en Cristo Jesús para gloria de su nombre. Dice la Escritura aquí acerca de este anuncio del Evangelio. ¿Cómo es que dice? Anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vamos a pasarnos al Evangelio de Marcos. Cuando esto lo empezamos a ver, totalmente trae una dirección a nuestras vidas. Y el Evangelio de Marcos, como cada uno de los evangelios, hermanos, están exaltando la obra de Dios, la obra de nuestro Señor Jesucristo, para que nuestra fe y nuestra confianza siempre sea y esté puesta en Él. El Evangelio, hermanos, era ese Evangelio de la paz, ese Evangelio de poder, ese Evangelio de salud, de salvación, y era transmitido y predicado por nuestro Señor Jesucristo, y hermanos, y llevaba a cabo una obra tan importante y tan maravillosa en su creación, en los hombres. Dios, hermanos, no dejó perecer su pueblo, Dios no deja perecer la humanidad, siempre ha provisto, hermanos, el recurso de salvación y de salud para los seres humanos, y ese recurso solamente lo da el Dios del cielo para el pueblo, para la humanidad, para su creación. Y ese medio siempre lo ha provisto el Dios del cielo, y en esto, hermanos, se está proveyendo con lo más grande y lo más valioso, hermanos, su Hijo Jesucristo, para traer salud a su creación, a su pueblo, porque Dios nos ama. Dios no dejó que su pueblo y que la humanidad viviera totalmente hermanos, en soledad, pervertida y sin esperanza, sino que el Dios del cielo, en su misericordia, proveyó con lo más grande, que es su Hijo, para hacerle bien al pueblo, a la humanidad, y que nuestros ojos y nuestro corazón se volviera de nuevo al Dios del cielo, hermanos, para gloria de su nombre. Y en el Evangelio, hermanos, lo que nos muestra es que el Señor Jesucristo, hermanos, es exaltado, y que en Él está todo lo que el hombre necesita y lo que todos y cada uno de nosotros necesitamos. El Dios del cielo, hermanos, proveyendo con el poder maravilloso del Evangelio. En Marcos capítulo 1 dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Marcos empieza con esto. Hermanos, y todos los que leyeran Marcos en aquel tiempo iban a darse cuenta que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que su mensaje venía de parte de Dios, y que Jesucristo venía de parte de Dios, y que su mensaje era, hermanos, de una grande bendición para todos aquellos que lo escucharan. Y en el Evangelio de Marcos nos empieza a decir: principio de las buenas nuevas
de Jesucristo, las buenas nuevas que Jesucristo anunció, hermanos, y Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué anunciaba, hermanos? Esa obra maravillosa, tan importante y tan grande, que Él se había aparecido y que Él había venido, para sanar, para salvar y para enseñarnos, hermanos, lo grande que es Dios y que nuestra fe volviese de nuevo hacia el Dios del cielo. En Marcos, capítulo 1, dice principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a ver esta obra de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su Evangelio, en cuanto a su obra y a sus enseñanzas. Vamos a pasarnos a Marcos capítulo 1, versículos 21. ¿Qué es lo que empieza a hacer Jesús? Jesús se encontró, hermanos, con necesidades, con problemas, con dificultades. El Señor se encontró, hermanos, con un pueblo, hermanos, totalmente en oscuridad, en tinieblas. Hermanos, y Marcos empieza a relatar cómo estaba la humanidad de aquel tiempo y cómo llega a estar la humanidad también en estos tiempos. Lo que la humanidad en aquel tiempo necesitó y hasta el día de hoy se siguió predicando y se sigue predicando es el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que se anunciaba. ¿En medio de qué? De sus necesidades y problemas. Y Marcos nos enseña que había esos mismos problemas en aquel pasado como los hay hoy, pero también nos está enseñando que la respuesta es el Evangelio de Jesucristo, porque Jesucristo vive y reina para siempre, hermanos, y el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y lo que hace la palabra de Dios y el Evangelio de Dios es traer libertad y que nuestros ojos se vuelvan hacia el Señor Jesucristo, porque Él es fiel y justo, hermanos, para enseñarnos y obrar en nuestras vidas en medio de nuestras necesidades. Y dice así: había problemas en aquel tiempo, hermanos, y en el Evangelio de nuestro Señor encontramos, hermanos, su obra maravillosa, su reinado que venía de allá arriba, su reinado que es de paz, de gozo y de alegría, y lo transmitía y lo daba a los hombres, a los oprimidos, lo que había allá arriba, el reino celestial, hermanos, su reino, hermanos, era anunciado y eso era transmitido a los corazones y a las vidas de las personas. Lo que había allá arriba venía aquí a la tierra para bendecir y llenar los corazones de los hombres. Gloria a Dios. Allá arriba hay salud, allá arriba hay alegría, allá arriba hay gozo, allá arriba hay bendición. Pues, hermanos, todo aquello venía en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a los hombres, a nosotros. Por eso su Evangelio, hermanos, es tan grande, tan importante, tan maravilloso. Por eso, hermanos, en su Evangelio encontramos donde vemos su reino, su prédica, su obra, y, hermanos, donde nos enseña, hermanos, que tenemos fe y podemos tener fe en Dios, en el Dios del cielo. Gloria a Dios. Dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. El Señor, hermanos, empezaba a mostrar y enseñar su Evangelio. Ahora sí que el Evangelio, el reino celestial, dice, y enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y, hermanos, Él daba estas enseñanzas, y en el versículo 23 empieza, hermanos, a manifestarse su reinado de nuestro Señor Jesús, sus prédicas, su obra, y, hermanos, y dándonos fe o dándoles fe hacia Dios. Por lo que sigue en el 23: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Hermanos, en ese momento vemos que la palabra de Dios, el poder de Dios se empieza a manifestar
en nuestro Señor Jesucristo y los poderes de las tinieblas empiezan a incomodar porque, hermanos, su hora había llegado. ¿En qué? En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él vino a dar libertad a los cautivos y a los oprimidos por el diablo, aquellos que el diablo sofocaba, aquellos que el diablo no les daba libertad, hermanos, ni sensibilidad de las cosas. Hermanos, el Señor Jesucristo vino a sanarlos y a libertar a los oprimidos. Hermanos, ¿por quién? Por el diablo. Una persona que está oprimida no tiene libertad, hermanos, dentro en sí misma, ni tiene alegría en sí misma, porque hay alguien que le está oprimiendo y hay alguien que le está negando la libertad, y cuando quiere ser libre le jala el mecatito y vuelve a sentir aquella opresión y no puede experimentar la libertad. Así, hermanos, el diablo trabaja en las mentes y en los corazones. Pero cuando el Hijo de Dios, hermanos, nos enseña en su palabra el valor de su evangelio, nosotros podemos ser libres. No necesitamos que el diablo nos jale el mecate, porque el Dios del cielo nos hace libres para disfrutar, hermanos, la vida que Él nos ha concedido, las cosas que nos ha dado bajo su santo y bendito Espíritu, en la libertad de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Por eso dice así, hermanos. Aquí estaba, hermanos, uno que estaba oprimido por el diablo. Hermanos, como diciendo, su destino iba a ser siempre así: ser poseído y dar voces, hermanos, y dejarse usar por el enemigo, porque el diablo ya lo tenía. Ese era su destino. Pero no, hermanos, el Dios del cielo es el Dios de amor, de vida, de salud. Y cuando se presentó, hermanos, vino a dar libertad, hermanos, a estas personas en medio de sus problemas y sus necesidades. Hermanos, el Señor Jesucristo se aparece, hermanos, y Él es glorificado ¿con qué? Con su poder, con su autoridad, hermanos, su reino manifestándose, que su reino es de allá y no de aquí, hermanos, y en ese reino maravilloso celestial, hermanos, establecía la obra, el amor y la misericordia del Dios del cielo, dándole sanidad a las personas. Y dice así: cuando vea el Señor, dice, dio voces, y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. ¿Qué libertad podían tener? Ninguna, estaban oprimidos. Los padres igual, ya esperando a ver a qué horas, hermanos, la persona o la esposa, si estaba casado, a ver a qué horas le daban esos problemas a este hombre. ¿Y quién lo iba a ayudar? Hermanos, se había hecho todo, pero no se podía hacer nada hasta que aparece Jesucristo. Jesucristo es la luz del mundo, el Salvador del mundo, y Él es la vida. Y Él vino a hacer bien a todos los hombres en su evangelio y enseñarnos que Dios existe, que Dios es bueno y que Dios es fiel. Diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Ese espíritu hablaba a través de esta persona y se empezaba a manifestar y le hablaba y decía: has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Ese espíritu sabía con quién estaba topándose. Hermanos, ¿y qué es lo que dice en el 25? Este es, hermanos, el poder del evangelio, el amor de Dios, hermanos. Esto es a lo que vino el Señor Jesús, a libertad a través de su evangelio, a través de su prédica, a través de su obra, de su poder. Pero Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió
de él. Se le había acabado el lugar donde habitaba, porque el que liberta es el Señor Jesucristo. Lo que necesitamos en medio de nuestros problemas es la bendición del Evangelio de Dios, porque en él encontramos poder, encontramos sabiduría, encontramos fe, y donde solamente Jesucristo es exaltado, hermanos. El Señor lo libertó y no tuvieron que ponerle un espejo, ni rodearlo de amuletos, ni de cabezas de ajo, ni de sábilas, hermanos, sino, hermanos, con el poder de la palabra del Señor Jesús. Este salió para enseñarnos que Jesucristo tiene poder sobre los poderes de las tinieblas, y que hay alguien mayor y que está encima de los poderes de la oscuridad, que es Jesucristo, para saber, hermanos, que ahora nuestros corazones no tienen que inclinarse hacia la hechicería, a la brujería y lo que hoy la gente considera la muerte, a la cual le entrega sus altares, sus corazones. Sepan pues que Jesucristo está por encima de esos poderes, porque Jesucristo ha resucitado y Jesús es el libertador. Y aquí nos está enseñando que no hay espíritu inmundo, hermanos, mayor que nuestro Señor Jesús, porque Jesucristo está por encima de todo ello. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que es el nombre, que es sobre todo el nombre para esta edad y para las venideras. Entonces dice: el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamándole a gran voz, salió de él. Esto era lo que anunciaba en el Evangelio, que hay alguien mayor, que alguien ha venido enviado por Dios, y que es Jesucristo, y que Él tiene el poder ¿sobre quién? Sobre los espíritus inmundos, y que lo que Él transmite es el Evangelio de la paz, porque aquel que estaba poseído a la hora de ser libertado fue bendecido con la paz de Jesucristo, con la paz de lo alto, y su vida fue cambiada, su vida fue transformada con la presencia y la persona de nuestro Señor Jesucristo manifestada, hermanos, dando esa bendición. Luego dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen. Hermanos, cuando esto ocurre, hermanos, la gente puede ver que existe, y sabemos que existe, el gran poder de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, para que ahora nos inclinemos hacia Él, hermanos. Le busquemos hacia Él, porque esto es lo que están llevando los evangelios, el gran poder de Dios, el evangelio de Dios, que es poder para salvación. El poder para salvación, para salud, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que encontramos en las Sagradas Escrituras. El que cambia las mentes y los corazones, y el que liberta, es el Señor Jesucristo. No son los santos, no es María, no es nuestra voluntad, es el Dios del cielo que se derrama en su misericordia en nuestras vidas y nos da libertad y nos hace libres, hermanos, para bendecir su nombre, hermanos, y podemos experimentar su libertad como Él nos la está concediendo, para amarlo a Él y bendecirlo a Él. Luego dice en el 28: y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Luego dice en el 29: por eso, hermanos, Él anduvo anunciando el Evangelio de la paz, hermanos, sanando a los enfermos y a los oprimidos también por el diablo, porque el poder de Dios estaba sobre Él para hacerle bienes a quienes, a todos. Y hermanos, en el 29 dice aquí, hermanos, se encuentra también con otro problema. Para el Señor Jesucristo no hay nada, hermanos, imposible. Hermanos, Él nos enseña su obra, sus maravillas y su poder. Hermanos, en el versículo 29, luego se enfrenta, hermanos, con otro problema físico de salud. ¿Cómo es, hermanos, que Él tiene la autoridad sobre las mismas enfermedades, sobre la misma enfermedad de la suegra de Pedro? Hermanos, ahí estaba la suegra de Pedro,
en medio de su problema, en medio de su enfermedad. Es obvio, pues hermano, cuando uno no conoce el poder de Dios y uno no conoce pues nada, pues uno busca la sanidad conforme está a su alcance y conforme uno puede. Simplemente uno dice, pues ya está, me estoy enfermo y pues ni modo, así será. Hermano, la suegra de Pedro vemos que estaba en un problema y en una temperatura tan alta, en una fiebre tan grande, hermanos, que solamente, como vemos aquí, el poder y la gracia de Dios, hermanos, es manifestada y la suegra de Pedro es sanada. Por eso es el Evangelio donde nos damos cuenta que existe alguien que nos puede sanar, alguien que nos puede liberar, alguien que nos ama y que aquí vemos que Él es real y que sus maravillas son fieles, hermanos, y es donde empezamos a refugiarnos en su palabra, en medio de lo que nos ocurre y en medio de lo que nos pasa. Empezamos a abrazar su palabra y decimos, Señor, tú me puedes ayudar, tú hiciste esto, tú hiciste el otro, porque el poder del Evangelio empieza a penetrar nuestros huesos, empieza a llenar nuestras vidas y nos damos cuenta que Él es fiel y que Él vive, hermanos, y que no hay nadie como Él. Dice, al salir de la sinagoga, otro problema, y había problemas, un mundo problemático, un mundo de diferentes problemas, hermanos, lleno. Pero ¿quién era la respuesta, hermanos, para esos problemas? Y aquí no nos enseña. No andemos divagando, hermanos, en medio de nuestros problemas y nuestras necesidades. Volvamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otro como Él y nadie como Él, y su Evangelio, sus palabras son poder para salir, para libertarnos. ¿A quién? A todo aquel que se acerca a Él y cree en Él. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. La fiebre no la dejaba levantarse. Estaba, hermanos, con esa fiebre. Todos nos ha dado la fiebre donde nos tira, nos acuesta y ya estamos temblorosos, temblando, y no podemos ni despertar a veces. Pero la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. ¿Y qué dice, hermanos? Dice, y enseguida le hablaron de ella. Oye, pues está enferma la suegra de Pedro, Señor. Hermanos, ¿y qué es lo que dice la Escritura? Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Hermanos, y el Señor Jesús, dice la Escritura, hermanos, entonces Él se acercó y tomó de la mano, y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando ellos empiezan a predicar todo esto, cuando ella ve todo esto y ellos ven todo esto, hermanos, ¿qué es lo que están viendo, hermanos? Que había un hombre mayor que las enfermedades, hermanos, y que estaba en la tierra, en el gran poder de Dios, hermanos, y podían ver el gran poder de Dios, hermanos, y ver que la misma fiebre la había dejado, hermanos, en otros evangelios, al instante le dejó la fiebre. ¿Por qué, hermanos? Porque vemos que en el evangelio, hermanos, en los evangelios, en el evangelio del Señor Jesucristo, Él, hermanos, está por encima de todo, para que la gente pudiese volver sus ojos aquí hacia el Señor Jesucristo. Que hay alguien que sana, que hay alguien que salva, y es Jesucristo. Hermanos, toda la fe, toda la confianza, de nuevo, ¿hacia quién? Hacia el Hijo de Dios. Y aquí nos enseña que hay alguien que nos ama y que está por encima de todo, y que esto que nos enseña es para que nosotros tengamos confianza, fe y esperanza en el Dios del cielo. Y dice en el 32, se encontró con problemas también en aquel tiempo, con gente con necesidades,
Y dice que es lo que el Señor Jesús hacía, la sanaba. Hoy, hermanos, el Señor Jesús no lo vemos físicamente, pero si nosotros creemos en Él y nos acercamos a Él a través de la fe, Él, hermanos, nos puede sanar, nos puede levantar y puede traer libertad a nuestras vidas, porque la respuesta es Jesucristo, hermanos, para nuestras necesidades, para nuestras vidas. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Hombre, hermano, no acababa de todo lo que tenía que hacer, porque Él para eso vino, para que el hombre no tuviera un destino, hermanos, triste y miserable, para que el hombre viera en Jesucristo la respuesta, la luz de Dios, hermanos, para que el hombre viera en Jesucristo la verdad y la vida y no en nadie más que Dios, hermanos. Y esto es lo que se sigue transmitiendo, que Jesucristo, hermanos, es el libertador, es el sanador, y no hay religión, hermanos, no hay santo ni María, hermanos, que nos puedan salvar ni dar la sanidad. La sanidad, hermanos, viene exaltada por nuestro Señor Jesucristo, que da testimonio, su palabra, para que nosotros volvamos a aquel que ha resucitado, hermanos, y que podamos confiar en Él. Dice, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Él vino a sanar a los enfermos y a los oprimidos, hermanos. Aquí es cuando la gente tenía su libertad. Si nosotros buscamos al Señor y le empezamos a pedir su dirección y su ayuda, Él nos va a responder. No perdamos la fe. Aunque hagamos diferentes corrientes de tantas cosas que hay en el mundo, hermano, nuestro corazón siga firme y fiel en el Señor, en su Evangelio, porque el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Luego dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y levantándose, dice, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Señor Jesús seguía enseñándonos estas palabras. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he sido enviado. ¿Qué es lo que llevaba el Evangelio, hermanos? ¿Qué es lo que llevaba? Esas palabras que hacía que los corazones se volvieran a Dios, y hermanos, y la gente pudiese tener bendición en sus vidas. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Ahora, en el 40, ¿qué es lo que enseñan estas palabras? Darnos fe a todos nosotros en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo la persona de nuestro Señor Jesucristo en la tierra? Darle fe a los oprimidos y a los enfermos. ¿Darles fe en quién? En el Señor Jesucristo, en Dios, de que realmente podían ser sanados, de que realmente podían encontrar lo que ellos necesitaban. ¿En quién? En Jesucristo. El leproso que no tenía fe y no tenía esperanza, solamente estar en un lugar separado y esperar que le cayeran las migajas y esperar que alguien se compadeciera y desde lejos le gritaran, oye, todavía estás vivo, oye, todavía estás ahí en ese rincón, pues ahí te van estos trapos, ahí te va esta comida. Hermanos, eso que ellos esperaban, eso a lo que ellos estaban destinados, de repente fuera cambiada por un hombre que se oía y se escuchaba ya entre los sanos, que sanaba, libertaba y que era y que es el Hijo de Dios. Ellos pudieran creer y levantarse y decir, voy a ir, realmente Dios existe, realmente hay un milagro para mi vida, realmente puedo ser cambiado y transformar este destino por el poder de Dios en nuestras vidas. La gente podía volver a tener fe.
Y así fue, hermanos. ¿Por qué? Porque la gente salió de su escondidero, de entre la basura, hermanos, llegó a salir de entre la pudrición, porque así era la lepra, hermanos. Podía uno salir de entre aquello y buscar la salud en alguien tan fiel y maravilloso que es Dios, que había enviado a su Hijo. Hermanos, ¿y qué es lo que dice en el 40? Hermanos, en el Evangelio del Señor Jesucristo encontramos su reino, hermanos, su poder, hermanos, sanidad, salud, vida y vida en abundancia, hermanos. En su Evangelio que encontramos unas enseñanzas tan maravillosas y tan profundas que ya alientan nuestros corazones y decimos gracias, Señor, porque no hemos conocido una religión sino tu presencia, tu Evangelio real y verdadero, que nos ha levantado de la enfermedad, de la pudrición del pecado, que nos ha levantado de la hechicería, de la brujería, hermanos, donde pensábamos que era realmente la vida. El Evangelio del Señor Jesucristo llega a nuestras vidas y nos levanta con poder, hermanos, y gloria, sin pedir nada a cambio, simplemente por su amor y su gracia nos levanta. Hermanos, y su Evangelio vino a dar fe a los que no tenían. Por eso el Señor nos ha levantado, hermanos, y nos ha rescatado. Por eso aquí estamos, para abrir nuestros corazones y alabarle y decir gracias. Tenemos pruebas, tenemos luchas, pero no estamos solos. Tú eres nuestro Salvador, nuestro ayudador. Tú nos has limpiado. Somos hijos tuyos, Señor. Estamos en tu presencia, Señor. Y dice en el 40, este salió, hermanos, de entre donde se encontraba. Vino a dar fe, hermanos. Por eso, hermanos, el Señor Jesucristo vino a darle fe a los que ya ni tenían, a los que decían, pues ya me toca mi vida y mi destino así, pues ya que quede. Hermanos, pero no, se apareció el dador de la vida y dicen, ahí está. Entonces mi vida puede ser cambiada, mi vida puede ser transformada, mi vida realmente puede tener un valor. ¿Por qué? Porque la lepra le había quitado el valor, hermanos. La enfermedad le había quitado el valor y la esperanza de reír, la esperanza, hermanos, de ver, la esperanza de caminar entre la sanidad, hermanos. Esa enfermedad le había quitado todo, pero llega el Evangelio y el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es para dar vida y salud. El Evangelio nos hace nuevos. Hermanos, y dice en el 40, vino a él un leproso, un enfermo, uno de los que ya estaban condenados a morir, uno de los que no tenían remedio ni por ya prácticamente ni por los doctores. Hermanos, se aparece uno ahí que escucha que existe un hombre que sana, un hombre que hace milagros, escucha y se levanta y se levanta entre aquella situación dolorosa, entre aquella tristeza, y le empieza a caminar y empieza a buscarlo, hermanos, y se mueve. En la palabra de Dios hace que uno se levante y se mueva, hermano. Me acuerdo cuando veníamos a Diego Rivera, pues que ahí daban dinero, nunca nos dieron dinero. Decíamos, hermanos, dan dinero. Y ahí viene mi mamá a buscar dinero y nunca se llevaba el dinero, sino que se llevaba una palabra que le incomodaba su mente y su corazón, y decían, ay, que Jesús salva, que Jesús sana, que Jesús transforma. ¿Quién será ese que escucho? Porque vinieron, el dinero no le dieron. Y predicaba el hermano Dilón en aquel tiempo, y otra vez dijo, pero voy a ir para ver si la siguiente me dan dinero. Y no encontró dinero en la segunda, hermanos. Encontró en la segunda a Jesús como su Señor y Salvador, y ya luego no quería el dinero.